Muy buenas tardes, damos inicio al desarrollo de nuestra clase a la fecha 15 de octubre del 2020. Bueno, hoy vamos a estar hablando un poquito sobre la parte de la introducción, ¿verdad? Lo que sería para la parte ya del cierre de los estados financieros. Vamos a estar viendo ya la parte de los ajustes. Por ende, nosotros tenemos que hacer ajustes para que podamos, en este caso, ¿verdad? Ir cerrando los estados financieros. ¿A qué llamamos nosotros ajustes? Bueno, primeramente, lo que nosotros tenemos que hacer es tener, ¿verdad? El diario con las operaciones normales. ¿Qué vienen a ser operaciones normales? Vienen a ser, en este caso, aquellas que corresponderían, ¿verdad?, a los movimientos tal cual nosotros estuvimos realizando vez pasada, ¿verdad? En el formato del libro diario, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, nosotros tenemos que hacer los que corresponden exclusivamente a la parte de ajustes. Dentro de esos ajustes, por ejemplo, nosotros tenemos aquellos devengados, ¿verdad? Los devengados que pueden ser, por ejemplo, los pagados por adelantado, los cobrados por adelantado, ¿verdad? Que no fueron en este caso, ¿verdad?, descontados. Tenemos que descontar el costo de las mercaderías vendidas. Hay casos en que estos costos se realizan al cierre del ejercicio. No precisamente, ¿verdad? Como vez pasada yo les mostré y les dije en este caso, ¿verdad?, que se tenía que hacer inmediatamente después. De hecho, que por regla general y por mejor organización, ¿verdad? Perfectamente se tiene que hacer ya después, ¿verdad? Pero como eso no está pasando, ¿verdad? Se puede hacer al cierre del mes, se puede hacer al cierre del año y ya queda a criterio de cada profesional contable en este caso para realizar ese proceso. Bueno, entonces, aparte de eso, también nosotros lo que vamos a estar viendo ya en la próxima clase, vamos a entrar en la parte práctica también de la depreciación y revalúo. No sé si ustedes ya llegaron a ver o escuchar por lo menos, pero vamos a estar trabajando también con eso. Depreciación y revalúo de bienes del activo fijo, ¿verdad? Que son también pasos y procesos que corresponden a los ajustes para el cierre de los estados financieros, o sea, para cerrar nuestro balance, ¿verdad? Nosotros hacemos, por ejemplo, el libro diario, mayor, suma y saldo, balance general y estado de resultados, y con eso cerramos, ¿verdad? Nosotros cerramos. Pero, efectivamente, hay otros pasos, procedimientos que nosotros tenemos que conocer y que tenemos que hacer para poder, en este caso, cerrar correctamente un estado financiero, ¿verdad?, que más adelante vamos a estar viendo, ¿verdad? Ahora vamos a entrar a la parte teórica de los ajustes, ¿verdad? Y posterior a eso, ¿verdad?, vamos a estar hablando también sobre algo que me pidieron algunas compañeras sobre el uso y manejo del Excel para hacer en este caso, ¿verdad?, los rayados, los formatos de libros, sumas y saldo, ¿verdad? Por lo menos una base, algo básico para que ustedes manejen un poquito el tema del Excel, ¿verdad? Y le saquen el provecho, ¿verdad? Le saquen el provecho en el sentido de que Excel es una herramienta eh, súper práctica, muchas cosas se pueden hacer. Podemos sumar, restar, multiplicar, dividir, sacar porcentajes. Todo podemos hacer en un Excel en este caso, ¿verdad? Yo le voy a estar indicando, vamos, según nuestra disponibilidad de tiempo, ¿verdad? Es una de las opciones. Y la otra opción sería en este caso, ¿verdad?, los tutoriales que tienen en YouTube, que también les puede facilitar mucho en este caso, ¿verdad?, el proceso de manejo. Pero como les digo, vamos a ir desarrollando nuestra clase y según la disponibilidad de tiempo yo le voy a estar indicando algunos puntos o algunas pautas a seguir para la utilización correcta del Excel en este caso, ¿verdad? Y le puedan sacar el provecho bastante a ustedes, ¿verdad? Ahora voy a compartir pantalla en este caso para que podamos eh, iniciar nuestra clase que corresponde a la fecha de hoy, ¿verdad? Eh, Estamos ya en la unidad 4, ¿verdad? La unidad 4, estamos empezando,
Vamos a hacer una primera parte hoy. La siguiente clase vamos a seguir todavía con esta parte hasta terminar la parte teórica y entrar a los casos prácticos que van a estar bien individualizados para que ustedes vayan entendiendo. Yo estuve explicando las clases pasadas el proceso desde el inicio, diario, mayor, suma y saldo, balance general con estado de resultados, que es lo que en clases presenciales, por ejemplo, ustedes tendrían que hacerme con todos los ejercicios que les estoy dando. Pero por cuestiones de tiempo, nosotros acá vamos a estar realizando los libros diarios y quedaría como tarea la parte del resto de los reportes en este caso, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo vamos desarrollando este proceso. Bueno, comprobación de los registros contables. Lo primero que tenemos que hacer nosotros antes de cerrar un balance al cierre del ejercicio económico, el ejercicio económico normalmente es del 1 de enero al 31 de diciembre. Para poder cerrar al 31 de diciembre nosotros tenemos que realizar la comprobación de los registros contables. O sea que es darle una mayor exactitud en cuanto al control y la verificación de lo que efectivamente se registró por cualquier eventualidad que nos hayamos equivocado en algunas cifras, nos hayamos equivocado en no incluir algún comprobante y cualquier otra cosa que pueda darse. Entonces procedemos al primer paso, que es la comprobación de los registros contables, que nos dice que los hechos contables captados por los diferentes libros y registros deben ser comprobados periódicamente, pues el ser humano es susceptible de equivocación. Nosotros no somos perfectos, podemos equivocarnos. Entonces, por eso nosotros constantemente tenemos que estar verificando. ¿Cómo se verifica? Adelante vamos a ver. Los informes contables perderían todo su valor si no tuvieran la seguridad de que las cantidades que representan las diversas cuentas son correctas. Evidentemente, los reportes me indican exclusivamente la cantidad exacta, en este caso, que tenemos dentro de esa determinada cuenta, ¿verdad? Entonces, para que sea solvente la seguridad de que ahí, por decirles, hay 10 millones de guaraníes, nosotros tenemos que verificar y reverificar, ¿verdad? La comprobación se puede efectuar de muchas maneras, pero los procedimientos más utilizados son el punteo de libros, que es en su forma directa, y el balance de comprobación, que es en forma indirecta. El punteo de libros es, en este caso, ¿verdad? Tener nuestro libro diario efectivamente completo, ¿verdad? Tener impreso el libro diario, por un lado, y tener en este caso, ¿verdad?, los comprobantes por el otro lado. Entonces vamos nosotros tildando, ¿verdad?, a este comprobante tanto por tantos guaraníes, esto es un gasto, miro mi libro diario, está bien, correcto, correcto. Pasamos al segundo comprobante, miro en el registro, esto está bien, acá, bueno, perfecto, y así vamos. Eso es el punteo de libros, en donde tienen ustedes impresos el libro, ¿verdad?, diario completo del año, del mes o del periodo de tiempo que ustedes estén filtrando para controlar, y se van cotejando con los documentos. Los documentos son los respaldos pertinentes que justifican las determinadas operaciones que está realizando la empresa y por ende son las que están también dentro de los registros. Entonces, por eso el punteo de libros viene a ser la impresión del libro diario y se empieza a cotejar uno a uno con los comprobantes en forma física, ¿verdad? Y el balance de comprobación dice que es indirecto. ¿Por qué? Porque el balance de comprobación ya viene a ser el balance de sumas y saldos. Y el balance de sumas y saldos ya arrastra solamente el saldo final de la cuenta, ¿verdad? Por eso dice que es indirecto. Punteo de libros consiste en cotejar dos partes entre sí, por ejemplo, documento con los libros originales, diario con mayor. Este trabajo resulta más rápido si se efectúa en dos personas, punteando a lápiz los registros correctos y marcando defectuosos, para poder luego, en este caso, ¿verdad?, a la adecuada corrección, ¿verdad? Es lo que le estaba mencionando recién, la comparación en este caso, ¿verdad?, el libro diario con los comprobantes. Si algo está mal, se marca y se vuelve en este caso a corregir. Si nosotros estamos trabajando con un sistema contable, estamos informatizados, ¿verdad?, contablemente hablando, entonces por cada registro nosotros tenemos que anotar el número de asiento por cada comprobante.
Entonces, si justo en este comprobante X yo tuve un error, invertí el número, ¿verdad? Porque también nos pasa eso constantemente en la contabilidad, a veces ya estamos cansados y vemos, por ejemplo, del revés los números, ¿verdad? O sea, que intercalamos del lugar, ¿verdad? Entonces, colocamos mal. Entonces, en ese mismo número de asiento que anotamos la factura, entramos al sistema, corregimos y asunto arreglado, ¿verdad? Porque eso es lo que se pasa, o lo que se pide, o lo que se logra, en este caso, con el punteo de libros, que uno esté cotejando, en este caso, ¿verdad? Y si hay algo que corregir, algún error, entonces automáticamente eso estaría pasando, ¿verdad? Corrigiendo dentro del sistema. Bueno, el balance de comprobación nos dice que se forma con todas las cuentas abiertas en el mayor, como ustedes ya saben y como hicimos en la clase pasada, ¿verdad? Con sus respectivos importes, deudor y acreedor, ¿verdad? Al lado derecho, al lado izquierdo. Y el saldo que tiene en este caso cada cuenta, ¿verdad? Tiene por finalidad comprobar si el pase de los asientos del diario al mayor ha sido hecho correctamente y por ello se denomina balance de comprobación de sumas y saldos. Evidentemente, si nosotros estamos trabajando con un sistema informático, todo este proceso ya se encarga el sistema de hacer. Nosotros simplemente tenemos que darle las coordenadas correctamente. Tenemos que registrar correctamente. Tenemos que incluir los datos correctamente para que el sistema haga lo que tenga que hacer. Ahora, si nosotros, por ejemplo, no tenemos sistemas contables, vamos a trabajar con un Excel. Porque hay contadores también que están trabajando con Excel, ¿verdad? Porque el Excel es, como les dije recién, es una herramienta brillante que vuela si uno sabe aprovechar y sabe utilizar. Entonces, todo el proceso del libro diario, todo el proceso de mayor, todo el proceso de suma y saldo, balance general, lo puede realizar en el Excel. Simplemente lo tiene que diseñar acorde a las necesidades que el profesional o la persona que registre tenga, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de un Excel, entonces pasa esto de verificar si las cuentas se pasaron correctamente desde el diario al mayor y del mayor al sumas y saldos. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero si trabajamos con un sistema contable, nos preocupamos solamente por cargar un libro compras y el resto hace el sistema, ¿verdad? Esa es la ventaja también, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que estar preparados para hacerlo en forma procesual. Pasar del diario al mayor, del mayor a suma y saldo, del suma y saldo al balance general y estado de resultados, ¿verdad? Bueno, asientos de ajuste. ¿Qué son los asientos de ajuste? Bueno, ya sabemos que el balance general tiene por objetivo determinar los verdaderos resultados obtenidos en el periodo que finaliza y la real situación patrimonial referida al último día del ejercicio económico. El último día del ejercicio económico es el 31 de diciembre de un determinado año. Bueno, para lograr estos dos objetivos, antes de proceder a la preparación de los estados financieros, es necesario hacer un examen de saldos de cada una de las cuentas del mayor para saber si su valor coincide o no con la realidad. En caso de no conseguir la diferencia que resulte, debe registrar en el diario por medio de asientos especiales que reciben el nombre de asientos de ajustes o asientos previos a la regularización. En conclusión, los ajustes son asientos que se hacen al terminar el ejercicio antes de la presentación del balance general y que tienen por objeto precisar el saldo de las cuentas. El asiento de ajuste, en este caso, es lo que se hace al cierre de los estados financieros para poder, en este caso, ¿verdad?, tener los saldos reales específicos dentro de cada cuenta. Por ejemplo, caja. Nosotros contablemente podemos tener que en caja tenemos 5.850.000 guaraníes. Pero resulta que nos vamos a la caja, abrimos, empezamos a contar y tenemos solamente 5.800.000. Contablemente tengo 5.850.000. ¿Cuánto es mi diferencia? De 50.000 guaraníes. Y esa diferencia de 50.000 guaraníes yo tengo que destinar, en este caso, a cualquier lado para poder conciliar mi contabilidad. Porque si en mi contabilidad me dice que en caja hay 5.850.000, yo tengo que tener en cash, en efectivo, 5.850.000. Y si no hay, tengo que hacer el asiento de ajuste, como me dice acá. El asiento de ajuste para la cuenta caja, en estos casos, hay dos caminos, dos opciones.
Número 1, si se detecta el error que fue en este caso, ¿verdad? Ocasionado por negligencia o por desatención de la persona encargada del proceso de caja, se aplica directamente como anticipo de salario. O sea, se le descuenta al personal encargado, ¿verdad? Pero eso en teoría, ¿verdad? Y digo en teoría porque cada empresa tiene la suficiente autonomía para decir, bueno, a vos te falta en tu caja, yo te descuento de tu sueldo. Directo, ¿verdad? Es política de la empresa, ¿verdad? Pero lo ideal es de que se haga un proceso investigativo, ¿verdad? O se haga el cruce de informaciones necesarias y se pueda detectar si efectivamente fue un error humano o fue un error de sistema el que arrojó. Si fuera un error de sistema, ¿verdad? Correspondería imputar como pérdida. ¿Por qué? Porque ¿qué culpa tiene el cajero de que el sistema haya fallado y haya arrojado esa cifra? Si los cajeros se encargan en este caso, ¿verdad?, de cobrar y de dar el cambio según el sistema le indique. Porque esa es la función, para eso está el sistema. Entonces, la política de la empresa se dice, si es error del sistema, se declara como pérdida. Si es error por dar mal el dinero, por no contar bien o por desatento de la persona encargada, entonces va a ser anticipo de salario, o sea, te va a ir contra tu sueldo. ¿Verdad? Eso es lo que correspondería cuando se demuestre que efectivamente fue un error humano, se descuente de su salario. Y si es un error de sistema, se declare como pérdida. Pero como les dije, las empresas tienen la autonomía suficiente para decidir si lo mandan a pérdida o si lo descuentan. A eso me refiero. Eso es en cuanto a caja. Después, por ejemplo, podemos tener la parte de mercaderías, por ejemplo, ¿verdad? La parte de mercaderías puede ser que se haya averiado algunos paquetes, se haya descompuesto la presentación de las mercaderías, tenemos que dar por perdidas. Bueno, ahora vamos a las causas que ocasionan estos asientos de ajuste. Los asientos previos de regularización de ajuste se pueden formular por diversas circunstancias, entre las cuales podemos mencionar las siguientes. Primero, que se haya omitido el registro de una o varias operaciones en el libro diario por error u omisión. Podemos nosotros equivocarnos y que se nos traspapele los comprobantes y por eso no hayamos incluido una o dos facturas. Nosotros digo como profesionales contables encargados del proceso de registración. La otra cara de la moneda, y es la realidad existente, es que el contribuyente se le haya traspapelado, se le haya perdido y te trae recién una factura ahora que estamos liquidando septiembre y te trae el de agosto. ¿Verdad? Entonces, ocurre también, entonces tenemos que recurrir a estos registros. Y al recurrir a estos registros, nosotros tenemos que rectificar también las declaraciones, ¿verdad? O sea que es una cadena que nosotros tenemos que estar solucionando al cierre del ejercicio. Y tenemos que estar preparados, tenemos que conocer en este caso para poder hacerlo. Siguiente, que el valor de las cuentas patrimoniales activas, por ejemplo, muebles de oficina, los rodados, instalaciones, muebles, etcétera, que aparecen en el balance de sumas y saldos, ya no es el mismo, pues evidentemente el tiempo transcurrido y el uso por la cual en este caso han estado sometidos los bienes registrados bajo dichas cuentas han originado en ellos una disminución de su valor. ¿En qué caso nosotros hablamos de disminución de valor? Porque existe un ajuste que se hace al cierre del ejercicio conocido como revalúo y depreciación de bienes del activo fijo. El revalúo es el valor por el cual incrementa, en este caso, ¿verdad?, el valor del bien según unos coeficientes de revalúo que la Subsecretaría de Estado de Tributación, ¿verdad?, lanza o estipula, ¿verdad?, según el índice inflacionario que emite el BCP. En base a eso, ellos determinan el porcentaje, ¿verdad?, en este caso del coeficiente de revalúo al cual va a ser sometido los bienes que tiene una empresa. Ese es el valor revaluado. La depreciación es el valor que pierde un bien por el uso, por
el transcurso del tiempo, ¿verdad? Y estos bienes del activo fijo tienen estipulados años de vida útil. Por citarles, los muebles tienen 10 años de vida útil. A lo largo de 10 años, ¿verdad?, la empresa tiene que llegar a un saldo cero del valor de ese mueble, contablemente hablando. ¿Por qué les digo contablemente? Porque el bien, un escritorio en una empresa a los 9 años puede costar 80.000 guaraníes. Pero realmente ese escritorio está bien cuidado, puede costar 1.000.000 de guaraníes. Entonces, por eso yo les digo, contablemente hablando, está el valor contable y está el valor real. Muy bien. Siguiendo con las principales causas que ocasionan, ¿verdad? Ahora pasamos que el valor de los gastos pagados por anticipado, también conocidos como activo diferido, es decir, cuando el comerciante ha efectuado pagos no utilizados totalmente en el ejercicio que cierra, porque parte de ellos corresponden al siguiente ejercicio. Por ejemplo, el de los gastos de instalación, útiles de escritorio, etcétera, que figuran como saldo en las cuentas respectivas, no corresponden al que realmente se tiene, debido a que su valor ha ido disminuyendo durante el ejercicio conforme se han utilizado o devengado. Acá, por ejemplo, nosotros podemos tener, ¿verdad?, y como ejemplo dice gastos de instalación, menciona también los útiles de escritorio, ¿verdad? Nosotros podemos estar comprando, por decirles, una caja de hoja, ¿verdad? Una caja de hojas que trae 10 resmas de hojas. Una resma tiene 5.000 unidades, ¿verdad? Entonces, si yo estoy comprando, por decirles, hoy, el 15 de octubre, una caja de hoja de oficio, ¿verdad?, y tiene 10 resmas, y yo en este caso, ¿verdad?, estoy acostumbrado a utilizar, por decirles, 2 resmas por mes. Entonces, en este caso, un activo diferido sería, en este caso, los útiles de oficina a utilizar, o útiles de oficina pagados por adelantado, porque ya pagué por las 10 resmas de hoja. Pero en este octubre yo voy a usar 2. En noviembre voy a usar 2. En diciembre voy a usar 2. Tengo 2, 4, 6. 6 correspondería para este año 2020. Y de 10 yo ya usé 6, me quedan 4 para el 2021. Entonces yo no puedo meter 10 hojas como gastos dentro del 2019, siendo que yo no utilicé todo. Entonces esos 4 que quedan para el siguiente periodo, yo tengo que dejarlos como un activo y solamente 6 trasladarlos a gasto, porque esos 6 lo que yo consumí dentro de este ejercicio. Entonces a eso nos referimos acá. Estas explicaciones que yo le estoy dando, estos parámetros que yo le estoy proporcionando aquí, vamos a entender y vamos a ver mejor cuando estemos desarrollando los ejercicios, porque van a presentarse ejercicios donde ustedes van a estar comprando, pagando en cantidad, pero van a estar utilizándolo en forma gradual, ¿verdad? Bueno, que las cantidades desvengadas al favor del negocio no liquidadas, por ejemplo, alquileres, intereses, dividendos, ¿verdad? Entonces, cantidades devengadas, alquiler, y vamos al alquiler, el ejemplo, yo me voy a pagar el alquiler y lo pago por 5 meses de alquiler, en octubre. Entonces, al pagar los primeros días de octubre ya corre un mes. Entonces pagué 5, tengo octubre, noviembre, diciembre, 3 meses, lo que yo consumo en este ejercicio. Esos 3 meses van a ser gastos y los 2 meses que quedan van a ser diferidos para el siguiente ejercicio. Entonces va a quedar alquileres pagados por adelantado solamente por 2 meses y 3 meses van a ir a alquileres pagados, por más que yo haya pagado ya en este 2020. ¿Está? Entonces, que existan cantidades vengadas a cargo del negocio no liquidadas, por ejemplo, alquileres, sueldos, impuestos e intereses. En este caso, cambia la cara de la moneda cuando nosotros como empresa le alquilamos a una persona y esa persona nos paga.
nosotros también tenemos que registrar como alquileres cobrados por adelantado. Entonces, cuando es cobrados por adelantado, nosotros tenemos que saber también que mes a mes, si nos pagó 5 meses, los alquileres cobrados tienen que entrar como ingresos solamente 3 meses, octubre, noviembre, diciembre en este 2020. Y cobrados por adelantado va a quedar en el pasivo para el 2021, 2 meses. Que el saldo de algunas cuentas se deban depurar, tales como deudores incobrables, deudores morosos, crédito en litigio o gestión de cobro. Esta parte también nosotros vamos a hacerlo en un ejercicio, la famosa cartera de crédito. ¿Qué es cartera de crédito? Es la lista de nuestros clientes a quienes nosotros le vendimos en forma fiada, por decirles, ¿verdad? Y estas personas nos están pagando en tiempo y en forma. Entonces, en la medida que ellos nos están pagando en tiempo y forma, nosotros tenemos que ir asignándole a ciertas categorías, porque nosotros como empresa, si nosotros estamos otorgando a crédito, nosotros tenemos la obligación de ver el tiempo, en este caso, ¿verdad?, de atraso que tiene cada cliente. Y a partir de eso, incluirlos, ¿verdad?, o categorizarlos, ¿verdad?, como normales, morosos, gestión de cobro, judicial o como les queramos llamar, ¿verdad? Así como las instituciones bancarias. Nosotros, por ejemplo, nos atrasamos en el pago de las cuotas y ellos nos van calificando. Pagamos en tiempo y tenemos calificaciones excelentes. Pagamos atrasado y a la medida que pagamos atrasado, ¿verdad?, vamos disminuyendo y empeorando nuestra figura para ellos, ¿verdad? Entonces es un clasificador que las empresas tienen, ¿verdad? Y nosotros vamos a estar trabajando también con él. Bueno. Formas que adoptan los principales casos de asientos de ajustes. En este caso, ¿verdad?, se presentan los motivos que originan los ajustes de cada una de las cuentas que se emplean, por lo regular, en los registros contables de las empresas o negocios mercantiles. Primeramente vamos a hablar del arqueo de caja. El arqueo de caja, en este caso, ¿verdad?, como ya les mencioné aquí, ¿verdad?, nosotros vamos a estar viendo y cotejando, hace rato como les dije, saldo contable, 5.850.000. Yo me voy a la caja, empiezo a sacar billete por billete, a contar, y tengo 5.850.000, ¿dónde estoy? Y empezamos a ver esa diferencia, como dice acá, en este caso, contablemente, puede ser un faltante o sobrante. Hay dos casos. La plata puede faltar o la plata puede sobrar. Y nosotros tenemos que saber qué hacer en ese caso. Cuando sobra, ¿qué es? Cuando falta, ¿qué es? ¿Verdad? Eso nos vamos a estar viendo todo dentro de los ejercicios. Recuento y evaluación de mercaderías. El recuento y la evaluación de las mercaderías, en este caso, ¿verdad?, como su nombre lo indica. Número 1, está el costo que les dije hace rato. El costo de las mercaderías vendidas. Se tienen que empezar a contar. Contablemente, nosotros tenemos la cuenta mercaderías. En las cuentas mercaderías, nosotros podemos tener que tenemos, por decirles, X producto. ¿Verdad? Vez pasada, por ejemplo, estamos trabajando con camisas, pantalones, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, 50 camisas y 60 pantalones. Eso me dice mi cuenta contable inventarios. Y yo me voy, en este caso, y hago el recuento. ¿Qué quiere decir recuento? Me voy a ver las camisas, empiezo a contar uno a uno. Ah, coincide el valor. 60 camisas, 50 camisas, 60 pantalones. Empezamos a contar. Ah, están correctos, hacer los recuentos. Coincide, ¿verdad? Después, por ejemplo, tenemos la parte del costo, ¿verdad? Antes de pasar al costo, dentro de este recuento, nosotros podemos tener, por ejemplo, las camisas. Las camisas, por ejemplo, si es que nos ubicamos un poquito, ¿verdad?, en los centros comerciales, ¿verdad?, las personas se van, empiezan a sacar del envoltorio, empiezan a sacar, a probar, a doblar, a meter, ¿verdad? O muchas veces hay personas que son bastante crecidas, por decirles, ¿verdad? Y se van y se quieren probar algo, ¿verdad? Y efectivamente le queda chico, entonces empezamos a probar y ahí con el forcejeo podemos tener roturas en la prenda, ¿verdad?
Entonces, ¿qué es lo que la mayoría de las personas hacen? Empiezan a doblar y meten otra vez ahí. Entonces, en el recuento de las mercaderías, nosotros tenemos la obligación de ver el estado de estas prendas. Si nuestra remera, por ejemplo, se fue, alguien se probó, ¿verdad? Alguien que es corpulento, ¿verdad? Y agarró una remera medio chica, ¿verdad? Y justo forzó y descosió en la parte de las axilas, ¿verdad? Entonces eso ya en este caso, ¿verdad? Ya tiene roturas. Se haya robado por A, B o C motivo, se perdió. Y mermas, por ejemplo, de cuando estamos hablando de otro tipo de productos, por ejemplo, que se puede secar, se puede acabar, ¿verdad? Entonces en esos casos tenemos que declarar como pérdida, no sirve, o dar en oferta, ¿verdad? Entonces esos son ajustes que tenemos que hacer. El costo, el costo en este caso, ¿verdad? Puede darse por 3 métodos. ¿Cuáles son esos métodos? FIFO, LIFO y precio promedio ponderado. FIFO, primera entrada, primera salida, que es lo que nosotros estuvimos practicando ya la vez pasada. LIFO es última entrada, primera salida, pero esto no está aconsejado utilizar a nivel país, acá, Paraguay. Y precio promedio ponderado, que es lo más real y lo más justo que se puede tener, ¿verdad? También el costo puede determinarse a precio de plaza o de reposición, sea por el precio que cuesta la mercadería en el momento en que se hace el inventario. Por ejemplo, el tema del cemento, para que en todos los medios aparece. Yo pude haber comprado hace 15 días atrás, por ejemplo, 1000 bolsas de cemento a 50.000 guaraníes. Justamente ayer justamente en los medios de comunicación se estaba diciendo que por la baja, ¿verdad? Del río, en este caso, ¿verdad? Y como por esa causa se dificulta el movimiento de las balsas, ¿verdad? El traslado de estos productos se hace por vía terrestre. Entonces el costo eleva, porque cuesta más trasladarlo por tierra que por agua, dice el presidente de INC. Entonces dice que también a causa de que el dólar sube, va a subir el precio del cemento por bolsa. Yo compré hace 15 días atrás a 50.000 guaraníes. Hoy, por decirles, hoy 15 de octubre, está ya a 70.000 guaraníes. 20.000 guaraníes subió. Pero si yo voy a utilizar el precio de plaza o de reposición, esas 1000 bolsas que yo ya tuve, por ejemplo, vendí 200, tengo 800 bolsas, ¿verdad? Por decirles, ¿verdad? Número. Entonces, esas 800 bolsas yo ya le alzo los 20.000 guaraníes. ¿Por qué? Porque yo estoy empleando el costo a plaza o de reposición. Ahora, si voy a irme por el FIFO, tengo que vender mis 1000 bolsas a 50.000. Cuando termine esas 1000 bolsas, lo que compré a 80.000, lo vendo a 80.000, por decirles, ¿verdad? Son técnicas empresariales, ¿verdad? Que cada empresa se encarga, en este caso, de estudiar. Son tácticas, ¿verdad? Que más le corresponde a la gente de administración y de ingeniería comercial, porque estas cosas ellos tienen que maquinar en la mente, tienen que ver, tienen que tener esa visión de que si el dólar está subiendo tenemos que comprar porque va a venir esto. Ellos tienen que tener un sexto sentido que le avise que estas situaciones va a pasar. Entonces, ¿qué va a hacer la empresa? Va a ganar, va a tener más utilidad. Entonces, eso es lo que busca cada empresa, ¿verdad? Depuración de cuentas o de créditos es lo que le estaba mencionando hace rato, ¿no? Referente al conteo de los días de atraso, ¿verdad? Cuando estamos dando, ¿verdad? Las mercaderías a crédito. La depreciación y la amortización que ya estuvimos viendo también. La depreciación es el valor que pierde el bien por el transcurso del tiempo, desgaste o por la utilización. En este caso, la amortización es la distribución en cuotas entre más de un ejercicio del costo de los bienes intangibles. Por ejemplo, gasto de constitución de una empresa. Eso no se paga todo en un año. Lo vamos trasladando, ¿verdad? Eso también vamos a estar viendo nosotros ahora, porque está estipulado y reglamentado por una ley cómo tenemos que hacer. Gastos pendientes de pagos o anticipados o créditos diferidos, que es lo que estuvimos viendo hace rato con referente a los alquileres, ¿verdad? Son gastos que se han producido durante el ejercicio que finaliza pero que aún no fueron pagados o que ya fueron pagados y no fueron utilizados aún. A eso nos estamos refiriendo. También tenemos los gastos anticipados o cargos diferidos. Esta parte de cargos diferidos viene a ser la parte de los gastos de constitución que les mencioné hace rato que ya fueron pagados todos ahora, pero que no han sido utilizados dentro de este ejercicio. Nosotros dentro del ejercicio tenemos que
tener solamente aquellos que efectivamente utilizamos dentro del ejercicio, no así lo que no se utilizó. Utilidades diferidas o ganancias a realizar comprenden los ingresos recibidos en forma anticipada. El tema del alquiler que les mencioné hace rato, ¿verdad? A eso nos estamos refiriendo. Bueno, y hasta ahí es nuestra clase, ¿verdad? Tenemos escasamente 5 minutos para poder Profe, yo te explicarlo. quería hacer una pregunta. Sí, te escucho. Dice que yo no puedo marcar mi asistencia en la plataforma, no sé si soy yo nomás No, la que o corresponde al día de hoy yo todavía no habilité. Voy a habilitar no, pero yo nunca luego no pude. y me van a enviar entonces a mi número los datos de las personas que tienen ese inconveniente y yo les marco, sin problema. ¿Ahí Ok, está? y Perfecto. eso nomás era. ¿Y será que me puedes dar tu número? Sí, a la delegada le pueden pedir. Si los delegados, por Ok, favor, facilitarle a sus compañeros, sin problema. gracias, profe. Ok, Gracias. bueno, acá estamos, por ejemplo, en Excel, ¿verdad? Estas letras que están arriba son las que vamos a tener que mover. Podemos ampliar, podemos reducir. Si nosotros vamos a trabajar con un libro diario, por ejemplo, tenemos la primera columna que es del número. Tenemos acá la descripción de la parte de las cuentas. Tenemos acá debe haber, ¿verdad? Entonces lo único que nosotros hacemos... Pero Sí. tu PowerPoint nomás yo veo. Ok. Para ver. Bueno. Entonces vamos a compartir este libro diario. Acá. ¿Ahí ya ven? Sí, ahí sí. Bueno, Sí. entonces estas son las letras que están arriba, lo que ustedes van a estar moviendo, ¿verdad? El número del asiento, acá podrían poner la descripción, ¿verdad? Acá debe haber, ¿verdad? Esto, de esta forma, ustedes lo pueden colocar. Acá está un icono donde ustedes pueden ir colocando, por ejemplo, la parte de recuadro, si quieren que vaya con recuadro. Esto, si ustedes quieren centrar, acá están los campos para centrar. ¿Verdad? Acá lo pueden escribir, por ejemplo, caja, y lo ponen, por ejemplo, a ventas, ¿verdad? Y se van colocando acá los números, ¿verdad? Acá al darle en la letra, automáticamente pinta totalmente, entonces ustedes lo que pueden hacer es seleccionar de esa forma para entrar en formato de celdas, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? En la parte de números, vamos a restar, poner a cero los decimales y usar los puntos separadores decimales. ¿Por qué es importante punto separador decimal? Porque nosotros entonces podemos escribir 200.000 y ahí ya nos pone. Es más práctico y es más rápido leer, ¿verdad? Y por ende, ¿verdad? Ahí. Que si no tiene el punto, entonces a simple vista nosotros podemos equivocarnos en ciertas cosas, ¿verdad? Acá, por ejemplo, podemos tener otro monto que es 100.000, ¿verdad? Millón, ¿verdad? Y acá queremos sumar. Yo quiero sacar un total, entonces acá selecciono, voy hasta arriba y tengo acá lo que yo conozco como autosuma. Esto me va a sumar, le doy clic, automáticamente Excel ya me suma. Esto, por ejemplo, yo puedo tener así formateado dentro de mi ejercicio y yo voy cargando mis libros diarios, ¿verdad? Y acá le pongo, por ejemplo, 20.000, automáticamente Excel ya me suma. Acá voy a poner 50.000, Excel ya me suma. ¿Se dan cuenta? La practicidad, ¿verdad? Después, la misma cosa, por ejemplo, si vamos a hacer un mayor test, acá. Yo lo hago de esta forma. Simplemente coloco acá, tengo el borde superior, me va a marcar arriba el borde inferior, yo voy a utilizar borde inferior, ahí ya tengo. Y voy a pintar lo que yo quiero usar, entonces acá le voy a seleccionar y va a ser el borde hacia la derecha. Ahí ya tengo ya una letra T. Y acá selecciono los dos casilleros y le doy combinar y centrar. ¿Para qué? Para cuando yo escriba caja, me quede centrado de esta forma. Y yo puedo utilizar acá, por ejemplo, 100, 200,
50. Y le doy otra acá a seleccionar todo. Autosuma. Ya tengo la sumatoria total. Y así como yo hice acá, moviendo estas cosas, nada más yo puedo armar también mi balance de sumas y saldos. Yo tengo que conocer nomás el formato y en base a eso ajustar, ¿verdad? Esas son las partes básicas esenciales que tienen Excel, ¿verdad? Con lo cual vamos a